A ver, quiero saber cuántos hay. Somos 20. Originalmente creo que eran 26, ¿no? Bueno, de todas maneras vamos a mirar este detalle. Creo que les mandé a ustedes el material. ¿Sí? ¿No recibieron? Ya, entonces, si no, ya, la siguiente entonces lo voy a mandar para hacer un trabajo con ustedes, ¿ya? Entonces, lo haríamos de ese modo, porque si lo envío ahora y para que lo bajen y todo eso va a ser un problema. Entonces, mejor yo se No, los pastor, no envío. tenemos nada, no ha enviado Ya, nada. creo que entonces no lo envié, ya. Yo había pensado en eso que estaba enviado. De todas maneras, se los voy a enviar, ¿ya? Para que ustedes entonces tengan el material. Es un simple material, pero sí mandé el de Historia de la Iglesia de Justo González. Ese sí mandé, ¿ya? Entonces, en base a eso sí podemos hacer varios trabajos, ¿ya? ¿A dónde lo Entonces, ha mandado de justo, está pastor? en el material, en el mismo de... Bueno, yo tengo acá el que el pastor me había dado y donde se entra todo, todos entran ahí, creo, ¿sí? ¿Ya? En la página donde entran ustedes para el Zoom, esa es la página de WhatsApp. Ahí lo he enviado, ¿ya? A ver, voy a ver eso. Es la página del SEC IP Cristo P 2021. ¿Ya? A ver. No, nada, pastora. Acá está, sí está, ¿ves? El de Justo González sí está, pastor. Sí está. Sí, pastor, mandó primero, en la primera clase casi. Claro, ahí está. Primer Aquí ciclo. lo veo. Está ahí. Entonces no es que no está. Lo que pasa es que está tan escondido y ha habido otros que han escrito y que han enviado. ¿Ves? Acá está. Este es. ¿Lo ven? ¿Lo ven ustedes o no? Sí, pastor, sí está. Historia de Historia del cristianismo. cristianismo. Ah. Claro, ese es el tomo. ¿Ya? Entonces está escondido porque mira todo lo que han escrito ya. O sea, antes inclusive de teología sistemática, ¿ves? Antes de todos estos libros. Ahí está el material. ¿Ves? Y a ver si está el otro. Creo que sí. Segundo material no ha mandado, pastor. Sí, ese no he mandado. Sí, el otro sí no lo he mandado. Entonces eso hay necesidad de mandarlo. ¿Ya? Para que ustedes entonces tengan el material y ya no había problema para que ustedes entonces, sobre todo para trabajo aquí en clase, ¿no? Porque es un material rápido, digerible, ¿ya? No tiene mucho, digamos, peso, pero trabaja unos detalles importantes. De ahí he trabajado a ustedes los esbozos de los resúmenes que están ahí como gráficos, ¿no? Yo lo he sacado de ese material. Bueno, entonces para que ustedes lo tengan, les estoy enviando este. Ahora sí, este material. Ahí está. Está como con nombre de otro seminario, pero es ese material, ¿ya? Después le puede servir este material también. Y ya está. Bien, nos habíamos quedado crear la parte de los padres de la iglesia y tenemos aquí el proceso de cómo podemos entender a los padres de la iglesia. Hay varias formas de clasificar, ¿ya? Y les estoy presentando aquí algunas de ellas que nos permiten a nosotros planificar entonces el detalle, ¿ya? Aquí tenemos tres categorías básicas en un primer momento,
¿ya? Pero esto está en relación al concilio de Nicea, porque ese concilio, que fue el primer concilio de la iglesia, ¿ya? Hay que denotar también ese aspecto, es el primer concilio. Creo que ya me mencionó que el de Jerusalén, aunque la Biblia dice concilio de Jerusalén, no fue un concilio en realidad, fue una asamblea, la asamblea de Jerusalén, ¿ya? Porque un concilio tiene otra categoría, de acuerdo a la naturaleza del proceso o del programa que tiene el concilio, ¿no? Entonces un concilio fue el primero, el de Nicea, 325, ¿ya? En base a eso, entonces se pone aquí, padres apostólicos, que son los padres de los discípulos de los apóstoles, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Policarpo, que es uno de ellos, ¿no? Y o sea, hay otro más por ahí, pero Policarpo es por lo menos es uno de los que representa esta etapa. Y luego están los padres antenicenos, que significa que es padres antes del concilio de Nicea, y los padres postnicenos, que vienen a ser los padres después del concilio de Nicea, ¿ya? Así se divide esta categoría. Ahora, otra clasificación, ¿ya? De acuerdo a la antigüedad. La primera fue en relación al concilio de Nicea. Aquí es de acuerdo a la antigüedad. Entonces sigue padres apostólicos, luego padres apologistas, y tercero, la edad de oro de los padres, ¿no? Entonces, los padres apostólicos están en el primer siglo y segundo siglo, básicamente segundo siglo. Los padres apologistas, algunos del segundo siglo al tercer siglo, y la edad de oro de los padres del siglo IV hasta el siglo VIII. Hermano, ya se despertó ya, ¿qué? A ver. Y de estos padres de la edad época de oro, entonces se dividen en padres orientales o griegos y en padres occidentales o latinos. ¿Qué queremos decir con eso cuando hablamos de orientales o griegos? O sea, uno es que eran del oriente, ¿no? Padres de la parte oriental, ¿no? De Asia, de África, ¿no? De lo que se llamó Asia Menor, que ahora es Turquía, y de la parte de Europa Oriental, ¿no? Eso vendría a ser la parte que corresponde a los padres de la iglesia, los padres de griegos, o padres orientales, perdón. Y se les conocía también como griegos, no porque eran griegos específicamente, sino por el idioma, porque escribían en griego. Por eso se les llamaba padres griegos. Y los padres occidentales vienen a ser los que están en la parte de Roma occidental, pues, ¿no? En la Europa occidental. Y se les llama latinos, ¿por qué? Porque ellos escribían en latín. Latino viene de latín. Así que un latino es el que tiene sus bases en el latín, ¿correcto? No sé por qué nos llaman a nosotros Latinoamérica. Será porque el castellano, no el español, porque no hablamos español, nosotros hablamos castellano. El español no es un idioma, son varios idiomas, para ser más o menos exacto, ¿ya? Le llamamos español por la influencia del inglés, que a nuestro idioma, el castellano, le llama Spanish. Pero no es el español el que hablamos. Hablamos castellano, que es uno de los idiomas españoles. Del español está el gallego, el vascuence, ¿no?
y el castellano, ¿no? Y creo que hay otro más por ahí. Son varios idiomas españoles, pero el más conocido es el castellano, porque se ha hecho popular, ¿no? Y tan popular que ahora le llaman español, ¿no? Y a los otros idiomas los han desplazado, como si no fueran español, ¿no? Inclusive en el mismo España, que tienen problemas ahí también, ¿no? Desprecian a la gente que hablan estos otros idiomas que no son considerados como parte de España. Es como aquí con respecto al quechua, ¿no? Hay gente que rechaza el quechua cuando el quechua es una realidad de idioma y de cultura dentro del interior y que hay que respetar y hay que reconocer, ¿no? Lastimosamente hay mucha discriminación entre nosotros, también eso es otro aspecto y dejamos que así sea, ¿no? No debería ser así. Bueno, los padres apostólicos, entonces aquí encontramos a Clemente de Roma, que del que ya hemos hablado, que escribió una carta a los Corintios, judío, obispo de Roma, entre el 92 al 101, discípulo del apóstol Pablo. Se menciona, según se entiende, en la carta a los Filipenses 4:3, ahí aparece en el saludo a un Clemente por ahí, ¿no? La Iglesia Católica Romana lo considera el tercer papa al frente de Roma, ¿no? Claro, no es eso tan cierto, pero eso es lo que atribuye, ¿no? ¿Por qué? Porque él estuvo en Roma, ¿no? Él fue obispo en Roma, ¿no? Y entonces todo obispo de Roma, ellos cuentan hasta Pedro, entonces todos ellos son papas, ¿no? Bien, Ignacio de Antioquía, este es el otro. Bueno, ahí estamos entonces, estos son los padres, Clemente es uno, Ignacio es el otro, y Policarpo es el que le estaba hablando anteriormente también como padre del apostólico. Ignacio, entonces obispo de Antioquía, mártir en el circo romano en el 110, discípulo de los apóstoles Pedro y Pablo. Y Policarpo fue discípulo de Juan el Apóstol, ¿no? Obispo en Esmirna y maestro de Ireneo de Lyon, o de Lyon, del cual ya hemos hablado. Fue quemado en el 156 después de Cristo. Policarpo dijo, además, fue muerto, quemado a los 86 años, creo más o menos, y antes de ser quemado, según dicen, ¿no? Hay una especie de leyenda, algo así, una tradición diciendo que le dijeron a Policarpo, mira, si tú renuncias a tu fe, renuncias a Jesús, te vamos a preservar la vida. Así que decide tú, le dice. Y Policarpo le respondió, dice, 86 años he servido al Señor, a mi Jesús, mi Señor, y no voy a ser desleal en esta última hora, ¿no? O sea, no voy a renunciar a la fe, no voy a renunciar al Señor. Y él se dejó quemar vivo, ¿no? Bueno, entonces él murió martirizado. Aquí está más o menos algunos de los datos de los padres apologistas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de qué herejías habían combatido? Acá está el gnosticismo, el montanismo y también el ebionismo. No están mencionados aquí, pero son estos tres movimientos o herejías que combatieron en esa época. El gnosticismo generalmente, bueno, no pegó mucho, ¿verdad? El gnosticismo sí fue fuerte, tanto que ya hemos dicho ahora pasado también a ser parte del mundo moderno. Y el montanismo, bueno, sí fue un movimiento más de corte espiritualista, ¿no? Y que fue, digamos, un movimiento que inspira al pentecostalismo, ¿no? O a los grandes avivamientos en todo caso, ¿no? Más o menos desde esa perspectiva está. Ahora, los padres apologistas. En cuanto a los apologistas, antes hemos estado hablando de los padres así, apostólicos, ¿no?
Ya, aquí estábamos en los apologistas. Los apologistas. Estos son Ireneo de León. Él escribe contra las herejías o contra los herejes. Denuncia y refuta la falsa gnosis. Y como hemos visto en la parte anterior, en su libro, ¿no? Él escribe, pero también escribe con ciertas concepciones que solamente los gnósticos conocían, ¿no? Así que hay que tener el cuidado para leer a Ireneo, ¿ya? Y también hay otro libro, Epideixis, demostración de la predicación apostólica. Luego está Cipriano de Cartago, que escribió también varias obras, y aquí hay dos importantes: la unidad de la Iglesia Universal y el bautismo de los herejes. Luego está Tertuliano, también el que mencionamos, a Tertuliano que se fue al montanismo, ¿se acuerdan? Ya. Padre de la Iglesia y también, bueno, considero hereje, pero respetado de todas maneras, ¿no? Él escribe El origen de la doctrina de la Trinidad, porque la Trinidad se desarrolló, no es una doctrina que viene directo de la Biblia, sino se va desarrollando en el camino y va saliendo como concepto, Trinidad, ¿ya? Como doctrina, como enseñanza. Con esto no estoy diciendo que la Biblia no sea trinitaria, sino que simplemente la forma de la doctrina es posterior, ¿no? Es posterior. Clemente de Alejandría, fundador de la escuela cristiana, ¿se acuerdan? De la escuela de Alejandría, escribió la obra Exhortación a los griegos, a los cuales se propone convencer para inducirlos a verdadera religión, haciéndoles ver la estupidez de las creencias paganas. Este Clemente no es el mismo Clemente que vimos aquí, el de Roma, ¿no? El de Roma es del más o menos, estuvo de obispo entre el 92 al 101 después de Cristo. Entonces, Clemente de Roma es diferente y Clemente de Alejandría es otro, ¿ya? Entonces, no nos vayamos a confundir. Tienen el mismo nombre, pero son de diferente lugar. Uno es obispo de Roma y este otro es de Alejandría, ¿ya? Orígenes también dirigió la escuela fundada por Clemente y fue un gran escritor. Hay varios libros de Orígenes también que son importantes. Y la edad de oro de los padres vendría a ser primero la de los padres de la iglesia en los siglos 4 y 5. El fin de la época de los padres apologistas comienza con el periodo que se inicia en el Concilio de Nicea. O sea que los padres ante-nicenos vendrían a ser de la época de los apologistas, ¿no? Entonces el Concilio de Nicea bien marca y aparece la edad de oro de los padres de la iglesia. Entonces, no, los padres apologistas, dice, comienza con un periodo de florecimiento que se inicia en el Concilio de Nicea y concluye en el Concilio de Calcedonia, más bien, ¿no? El 451, así que me corrijo en la información, ¿no? Estos padres apologistas entonces nacen entre la época de Nicea a Calcedonia, más o menos es el periodo que propone esta etapa, ¿ya? En la época de un gigantesco esfuerzo por la completa evangelización del mundo. Sí, los padres de la época de oro planteó entonces evangelización a todo. Es la época de los concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos, el primero, ya hemos dicho, es el concilio de Nicea. Luego está el de Constantinopla,
y el concilio de Calcedonia. ¿Ya? Aquí me parece que hay un error arriba, no estoy muy seguro del asunto, porque los padres apologistas sí están más o menos por ahí, están en intermedio, o sea, no es tampoco etapas fijas, hay que notar eso también. Nosotros en el occidente somos muy dados a sistematizar, ¿no? Especialmente los que les gusta mucho la ciencia. Se sistematiza y entonces nos busca esquematizar todo. Y en historia, en las etapas, esquematizamos y ponemos nombre inclusive, ¿no? Entonces, esto solamente es una forma esquematizada de presentar a este movimiento de los padres de la Iglesia, que fueron muy importantes para el desarrollo de la Iglesia y para el desarrollo de la doctrina también. ¿Ya? Bien, entonces, los concilios de Nicea, Constantinopla y Calcedonia están en medio de esto, de esta época, pero van hacia más allá todavía, los otros concilios todavía que se van a dar hasta el siglo VII. Se formulan los credos de Nicea, Atanasio y Calcedonia. Ahí están los credos que ya mencionamos, ¿verdad? Nicea, Atanasio y Calcedonia. El credo de los apóstoles ya existía, ¿no? En todo caso. Y ya dijimos que ese credo de los apóstoles no era originalmente los apóstoles. Se le pone el nombre, pero no es de ellos. Es porque la enseñanza apostólica está ahí y por eso se le llama así. Se divide en dos grupos, entonces, la edad de los padres orientales o griegos y los padres occidentales o latinos, ya mencionamos eso. Algunos logros y formulación de los credos del cristianismo, hasta el credo apostólico para esta época, pero que no desarrolla en un concilio, sino esa parte. Fíjense lo que contiene acá, dice, tenía como propósito defender la doctrina de Cristo como encarnado y su nacimiento original. El credo Atanasio tenía como propósito defender la doctrina de la divinidad de Cristo y la Trinidad de Dios. El credo niceno tenía como propósito defender la doctrina de la consustancialidad de Cristo con el Padre. Y la de Calcedonia, defender la doctrina de la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, ¿no? Que más adelante le van a llamar a la unión de la humanidad y de la divinidad, la unión hipostática. La unión hipostática. Entonces ya saben, ¿no? El credo apostólico habla de la doctrina de la encarnación y el nacimiento original de Jesús. O del Cristo, el Verbo, el Cristo, el Mesías. Atanasio defiende la divinidad de Cristo y la Trinidad de Dios. ¿Ya? Y algo de eso también está en el apostólico, ¿no? Creo en cuanto a la divinidad y también la Trinidad. El niceno o el Nicea defiende la consustancialidad de Cristo con el Padre, es decir, son de la misma esencia, ¿no? Ahí también afirma la divinidad en todo caso. Si habla de la esencia o que son consustanciales el uno para con el otro, estoy hablando que son de la misma esencia y que son de la misma naturaleza. Calcedonia más bien habla de la humanidad del logos, del verbo, y de la divinidad del logos, ¿no? O también llamado Cristo, ¿no? Aquí está el credo de los apóstoles. Este credo es el que se recita en las iglesias presbiterianas, luteranas, anglicanas y la católica, ¿no? Pero excelente, pero básicamente es el credo que se recita en las iglesias de las reformadas, ¿no? Básicamente esa es la tradición que se tiene.
se hace a veces la oración dominical, que se conoce como el Padre Nuestro, y siempre hay, creo, los apóstoles en cada culto o servicio, ¿no? No sé si hemos tenido un servicio aquí para el seminario, pero sí recuerdo de muchos cultos donde recitábamos el credo de los apóstoles como parte del culto, del servicio, ¿ya? Entonces sí es una tradición que se tiene dentro de las iglesias presbiterianas. Una pregunta, pastor. Otra vez, ¿quién está hablando? Una pregunta. Ah, sí. Pastor, ¿por qué solo en las iglesias presbiterianas? Porque yo, claro, nací en una iglesia cristiana evangélica, que es la Alianza Cristiana y Misionera, y cuando yo fui primera vez a la iglesia presbiteriana, que ahora soy ahí parte, me sorprendí, ¿no? Pensé que era como una católica. Y eso quisiera saber, ¿por qué solo los presbiterianos y las otras iglesias evangélicas no lo hacen? Bueno, como te digo, no solamente las presbiterianas, son las iglesias reformadas, las iglesias libres, las iglesias, la luterana, la anglicana, ¿no? Son las que utilizan esto, y creo que también la metodista, no sé si, no, bueno, no tengo noción ahí sí puedo cometer un error, pero por lo menos las otras sí tienen y son parte de su servicio inclusive, ¿no? Este credo es doctrina, pues, es doctrina base, por eso es un resumen de toda la doctrina, ¿ya? Y creo que todas las iglesias estamos de acuerdo con esto, todas, la ortodoxa, católica, protestante, todas reconocemos este credo de los apóstoles como parte de la tradición cristiana, ¿ya? Que la iglesia evangélica en su mayoría fundamentalista, no la reconozca o no le dé mucha importancia al credo, uno es que no estamos sembrando bien las bases de la enseñanza doctrinal, porque aquí es la enseñanza, digamos, el ABC, así está, ¿no? Es el ABC. La esencia, pastor. La esencia, está muy bien, la esencia, que se debe de recitar y conocer. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo ha perdido su fuerza desde esa perspectiva. Muchos cristianos no conocen doctrina. Y de repente mirás, bueno, en la alianza sí se enseña, correcto. Tanto se enseña que mira que en los módulos de estudio en los que se conoce o se conocían, porque yo creo que ya no lo enseñan, y yo fui parte de eso, del primer grupo, el INSE, donde se enseñaba lo que se llamó el ETE, la Escuela Teológica por Extensión. Sí, conozco. Willa, ¿conoce eso, no es cierto? Sí, Bien. pastor. Entonces, la Escuela Teológica por Extensión, ETE, utilizaba el material de ESAN, que era una institución que había elaborado un estudio de la vida de Jesús en 6 tomos, creo que me parece que son, ¿ya? Y para estudiarlos por módulos. Y estos módulos, reunidos en grupo, le llamaban peñas. Y era un curso casi por extensión, en el sentido de que era para estudiar por extensión, pero la alianza lo utilizaba en reuniones grupales tipo célula, donde ahí íbamos con el material de las pruebas y de los exámenes que el mismo documento te proponía, y elaborabas un resumen, ¿no? Y ahí se repasaba algunas cosas que uno de repente se le había pasado. Te enseñaban desde cero, o sea, de lo más sencillo hasta lo más complicado digamos, para un nivel, ¿no? Lo sencillo decimos, por ejemplo, en el hecho de que Jesús, ¿dónde nació? Todos sabemos que nació en Belén de Judá, ¿no?
Ya, desde ahí se da el caso. Claro, si tuviéramos y viviéramos en una sociedad donde no se conoce los acontecimientos de Jesús, seguramente no empezaría de ese modo, ¿no? O sí, sí, tenía que empezar con el modo este. Todo el mundo sabe que Jesús nació en Belén, ese es nuestro dato, ¿no? Por el origen que estamos. Eso parece, para nosotros parece ser sencillo, y de lo más sencillo, lo básico. Pero en una cultura donde no se conoce el cristianismo, posiblemente eso sí fuera importante, ¿no? Bueno, eso es lo que contenía. Pero además, en alguna de las secciones, no recuerdo en cada parte, yo tengo los libros por ahí, están, son unos módulos así grandes, gruesos, y que había que desglosar. Hoy día ahora los hace más compactos. ¿Ya? En una de las secciones, en una de las lecciones que había, te enseñaban el credo de los apóstoles. Y eso lo enseñaban en la Alianza Cristiana y Misionera. Ya venía de origen de la iglesia anglicana, que esa era un material hecho por una entidad anglicana, ¿no? Entonces, por eso estaba ahí el credo de los apóstoles, pero la alianza lo aceptó y le enseñó, y yo recuerdo eso. Igual que el Padre Nuestro también te lo enseñaba, ¿no? Entonces, eso es parte de la vida cristiana, de la enseñanza cristiana. Y como digo, hay que rescatarla, ¿ya? Es penoso, pero hoy día en Estados Unidos bueno, se ha hecho una encuesta o se ha buscado cuál es el nivel de enseñanza de doctrina que poseen los cristianos y ¿sabe qué han encontrado? Que los cristianos evangélicos de Estados Unidos no conocen de doctrina. Muchos no saben qué es el nacimiento original. O sea, estamos en una situación de crisis realmente, ¿no? Y si hiciéramos una evaluación a nuestras iglesias, también nos encontraríamos con que la mayoría de creyentes no sabe doctrina. Y uno dirá, pero si les han enseñado, pero si yo conozco líderes que muchas veces no conocen nada y no sé cómo están de líderes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también que la instrucción es importante, la enseñanza es importante, ¿ya? Y conocer la doctrina y conocer el proceso, por eso es importante esto. Algo más, es porque en las iglesias no se estudia ni se desarrolla la historia de la iglesia. No se conoce todas estas cosas que estamos hablando. Ahora, tiene que uno venir a un seminario para que recién uno aprende este tipo de cosas, que son básicas, tampoco hay nada del otro mundo. Lo puedes encontrar en internet, ¿no? Ahí puedes encontrar un montón de cosas. Entonces, ahí creo que está nuestro desafío. Nuestro desafío no es simplemente decir cosas por decir, sino el desafío que como evangélicos debemos tener para borrar entonces esa figura de una iglesia que hoy día está, que necesita entonces de la doctrina y la enseñanza sólida, ¿no? Entonces aquí el credo es base de esa perspectiva, ¿no? Muy bien, William. No sé si está respondido a tu pregunta. Sí, sí, pastor. Sí, ahora nosotros, cada culto que hacemos, siempre está el credo apostólico. No, Sabemos yo de sé, porque memoria. ahora estás en una Ah, iglesia sí, presbiteriana, sí. claro. Pero yo Solo te decía, que, solo cuando dice la Santa Iglesia Católica, decimos la Santa Iglesia Universal. claro, esa es porque ese es el nombre, la palabra católica es una palabra griega que significa universal, nada más, ¿no? Claro. Sí. Es que algunos hermanos se asustan pues, cuando Ya, ¿y sabes qué? ¿Por qué se asustan? Porque hay un anticatolicismo bien radical en la iglesia y entonces creen que esto es católico y no es católico, Pastor, eso es bueno, lo que es de la iglesia en yo, general. Sí. eso es lo que yo le iba a decir, ¿no? Muchas veces dentro de nuestras congregaciones tenemos hermanos
que han conocido a Cristo y vienen de la Iglesia Católica. Y como ellos me cuentan, me dicen, no, bueno, hermano, lo que pasa es que yo salí de la Iglesia Católica, dice, ¿no? Entonces, para mí esas cosas como que lo rechazo, esas cosas, ese credo lo rechazo, o incluso el recitar el Padre Nuestro, ¿no? Entonces uno tiene que explicarle que el credo es como estábamos comentando, ¿no? Es el fundamento, es la base, ¿no? De nuestra fe. Claro. Y debe ser así, ¿no? Entonces, para despejar cualquier duda, porque eso no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, claro que hay otros credos que sí son, bueno, no son exclusivos de la Iglesia Católica, pero que han pasado a serlo de alguna manera. Está, por ejemplo, bueno, en ese credo de Atanasio, ¿ya? Que es muy particular y bastante extenso también, ¿no? Miren, acá hay otra, son tres, ¿no? ¿Y qué se refiere a la iglesia exclusivamente? Dice, ¿ya? Como dando a entender que la fe dentro de la iglesia, en la iglesia universal, dice, quien no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Y dando a entender que la iglesia es la poseedora de la verdad, ¿no? De esto se ha usado la iglesia católica para decir que ellos son la iglesia que posee la verdad, ¿no? Así que sin iglesia no hay salvación. Yo sé que sin Cristo no hay salvación, pero la iglesia de Roma dice, la iglesia es la que posee el acto de fe salvadora, ¿no? Bien, ahí está el credo de Nicea, ¿ya? Que sí se recita en las misas. Sí, acá está, ¿ves? Dice, queremos un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Bien, aquí está Pastor, planteando entonces pastor, la por favor, esencia. pastor, disculpe, ¿puede retroceder, por favor, el planteamiento del credo de Atanasio, por favor? Ah, ya. Al final está esa parte que he mencionado, ¿no? Que no dice exactamente eso que yo he dicho, sino que ahí dice, esta es la fe católica, quien no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse, ¿no? O sea que para Atanasio, tienes que creer todo lo que está aquí, y de hecho es todo lo que está ahí es correcto, ¿ya? Y y que habla sobre la divinidad de Jesús también, ¿no? Esa es la cuestión. Y también creo que habla de la naturaleza humana. Sí, buen sustento, pastor. Pasa que también igual yo misma me hice tantas preguntas, porque también igual venía de niña, venía de una iglesia, Asambleas de Dios, ¿no? Igual, en la misma forma como decía el otro hermano que me antecedió, antes del hermano Max, igual su planteamiento de que no conocía el credo, lo mismo podía decir. Y cuando yo vine a la iglesia presbiteriana, después de mucho tiempo, me di con esta sorpresa, ¿no? Del credo, que se oraba o en el culto se daba el credo de los apóstoles, cosa que para mí fue como un choque fuerte, ¿no? Entonces ahora que lo estoy viendo, sí, por supuesto, es que lo tengo que decir. Entonces, para yo también decir, no, que no estaba bien la forma como se estaba predicando o cómo se estaba llevando el evangelio de cuando yo era niña, ¿no? Eso. Claro. Bueno, es que es la elección de cada iglesia y su propia tradición, ¿no? Eso no quita mérito, creo, a ninguna iglesia. Ya como cuando uno desarrolla como pastor se da cuenta de que aunque esto no lo enseñamos o no lo es práctica dentro de la iglesia, sabemos que por lo menos el credo es parte de nuestra propia doctrina, ¿correcto? Aunque no se recite. Por lo menos yo veo de esa manera, porque así como usted me dice que estuvo en la asamblea de niña, yo fui pastor en la Asamblea de Dios. Ya, yo he estado como pastor y me formé en las Asambleas de Dios también, aunque vengo de la Alianza Cristiana y Misionera.
Así que a William lo conozco también, así que no. Así Sí. que conozco eso, ¿no? Y entonces, lo curioso de mi caminar es que yo fui desarrollando mi teología desde la corriente que tenía la alianza, que era de corte calvinista. Entonces, siempre estuvo eso presente, aunque después pasé a ser parte de las asambleas. Lo arminiano nunca me coció el asunto, ¿no? Yo siempre más tuve ese asunto de no ser de la salvación, ¿no? Entonces, ese elemento fue aparte. Y en el proceso, bueno, cada instancia me ha ayudado, ¿ya? Pero esto que le estoy mencionando ahorita, y que estoy enseñando, que enseño en diferentes lugares, también en asambleas he tenido la oportunidad y lo enseño igual, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque esto es enseñanza bíblica, enseñanza cristiana. No la podemos soslayar. Que una iglesia o la de Roma le dé más importancia a eso y nosotros no, eso no quita que son verdades, verdades que nosotros también practicamos, pero que ellos se hacen el recordatorio cada cierto tiempo, ¿no? A veces quizás abusando de eso, y eso le va quitando el valor del asunto, porque cuando uno sabe el ABC de algo, como que ya lo domina de tal manera que ya le quita la importancia, ¿no? Hay que darle la importancia a todas estas cosas. Por eso se enseña, ¿correcto? Y Para entonces, por lo menos en la complementar la historia lo sana he puesto doctrina. ahí, ¿ya? Entonces, por eso está. Bien. Gracias, pastor. Ahora, seguimos entonces el asunto. Y Nicea también entonces se plantea, y ese es uno de los tantos credos. Hay tres credos, son tres credos que se dan en la misa. Uno es el credo apostólico, este es el credo de Nicea, y por aquí está el otro. Bueno, pero este de Calcedonia creo que no sea, no, son dos nombres entonces. Son dos los que se recitan. El de Atanasio no, se da cuenta que es bastante largo, ¿ya? Y el de Calcedonia es también resumido, pero no tan resumido como el credo de los apóstoles, ¿no? Muy bien. Entonces acá sí habla de la consustancialidad del Padre con el Hijo. Siguiendo entonces el asunto, dejando esto de las confesiones estas o credos, creo simplemente es una palabra latina que significa creo. Creo. Entonces es una declaración. Por eso se recita, porque tiene ese formato, es para recitarla, es para declararla, ¿ya? Ahora que en alguna iglesia está tan de moda eso, yo declaro, yo decreto, deberían poner esto como declaración, ¿no? El credo apostólico. Debería ser la declaración básica de todo creyente, ¿no? Bien. Aquí vamos a ver a los padres orientales y a los padres occidentales. Con esa parte que lo vamos terminando. Algunos padres orientales o griegos fueron aquí. Atanasio, ¿se acuerdan? Bueno, Atanasio es el que hace su credo, ¿no? Obispo de Alejandría y principal defensor de la ortodoxia católica frente a la herejía arriana. Atanasio, digamos, no es creador exactamente de ese credo, pero lleva su nombre, ¿no? Y es posiblemente que haya sido parte de su enseñanza. Aquí dice que eres defensor de la ortodoxia católica. Cuando hablamos de la palabra católica, también hay que denotar cómo se está utilizando, ¿no? Porque nosotros tenemos quizás un mal concepto de eso. Y para ello la Iglesia Católica ha influenciado, ¿ya? Cuando escuchamos católico, ya nos lo asociamos a Roma. Pero debemos quitarle esa concepción porque la palabra católica no pertenece a Roma. Ellos se han irrogado, es decir, han utilizado ese y lo toman como exclusivo. Y de ahí viene que ellos son la verdadera Iglesia Católica.
¿no? La católica, la verdadera iglesia. Y no es así, porque la verdadera iglesia es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es católica, es decir, es universal. Pero aquí viene otro aspecto, ya que Atanasio fue uno de los obispos que conminó a Arrio en el concilio de Nicea, ¿ya? A los obispos que estaban con Atanasio y que iban contra Arrio, contra la herejía arriana, ¿no? De que Jesús no era eterno, sino que tenía, perdón, el Cristo, no Jesús, sino el Cristo, ¿ya? No era el creador, sino era una criatura, ¿no? Y que tenía principio. Eso es lo que decía Arrio. Y en Nicea se unen para justamente dirimir este problema de Arrio, y Atanasio es el que va en contra, ¿no? Y es el defensor de la ortodoxia cristiana. Y los obispos, vuelvo a repetir, a estos obispos que estaban con Atanasio, ¿ya? En el concilio de Nicea, a estos obispos se les llamó católicos. Antes que existiera una iglesia católica propiamente. Ya existía la iglesia de Roma, porque estamos en el 325. Constantino había ordenado que se haga un concilio, ¿ya? Es decir, por orden de Constantino se hace ese concilio. Él no pudo estar en el concilio por una razón fundamental. No era obispo, era el emperador. Pero así sea el emperador, él no era un representante de la iglesia, por lo tanto no podía estar. Es falsa la idea de que Constantino fue el que ordenó, trabajó las ideas, los conceptos, él trajo el canon, él trajo, mejor dicho, en él inicia la iglesia católica, ¿no? O la iglesia de Roma, que algunos tratan de atacar eso, atacando a la iglesia, diciendo de que Constantino fue el creador del cristianismo. Y eso es lo más falso que hay. No existe. Constantino no creó nada de eso. La iglesia ya existía antes de Constantino, recuerdo, desde Jerusalén, ya hemos dicho. Entonces, a estos obispos del concilio de Nicea que estaban en contra de Arrio, se les llamó católicos, obispos católicos, por el concepto de la universalidad de la iglesia. Y a los de Arrio se les conoció como obispos arrianos. Ahí está Eusebio de Nicomedia, por ejemplo, que fue uno de los arrianos, y que justamente cuando ya Constantino estaba anciano, ya para morir, pide que lo bauticen, y lo bautiza este personaje, Eusebio de Nicomedia, ¿no? Lo bautizó un arriano, un hereje, un arriano, ¿no? Curioso. El que ordena el concilio de Nicea para atacar el arrianismo, al final un arriano lo bautiza. Cosas de la vida. Juan Crisóstomo, ¿quién fue? Bueno, ya recuerda que son orientales porque estos también usan el griego, ¿no? Juan Crisóstomo fue considerado como el mejor orador, ¿ya?, de su tiempo. Por eso es que se llamó o tuvo el apodo, porque el segundo nombre que aparece ahí no es un apellido. Ahora es apellido, ¿no? Hoy día se considera apellido, pero en esa época no.
Crisóstomo, ya viene del griego. Crisostoma. Crisostoma. Entonces, crisol es oro, estoma, boca. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Boca de oro. Ese es el apodo que les dieron a Juan, Juan Boca de Oro. ¿Por qué se llamó así? ¿O por qué le decían así? Porque fue un gran orador, uno de los grandes predicadores de la época, Juan Crisóstomo, Juan Boca de Oro. ¿Ya? Como Alan García. Exégeta. ¿Ah? Como Alan García. Ah, no, pero ese no era Boca de Oro, pues. No, comparado con eso, no. No me compares a eso, cosa, oye. Ese era un charlatán. ¿Ya? Claro, sabía de oratoria, manejaba de la oratoria, pero hablaba piedras, ¿no? Gran orador, pero nada que ver. ¿Ya? Digo nada que ver Convencedor porque, era el pastor, solo convencedor. Alan claro, García solo convencedor, nada. claro, no, es que era un orador, sabía dominar la oratoria, eso sí, y te convencía, ¿ya? Pero quedaba en palabras. En palabras. Lo de Crisóstomo no era palabra, o sea, hay que diferenciar entre un verdadero orador, un predicador, ¿ya? Que predica la palabra y que predica con consistencia y con la vida, pero no de alguien que te habla una cosa pero se comporta de otra manera, ¿no? Entonces eso hay que desecharlo. No solamente en la predicación cristiana, sino también en todo aspecto de la vida, y especialmente los políticos, ¿eh? No nos llevemos por eso, ¿ya? Entonces, un exégeta eminente que comentó numerosos libros de la Biblia. Yo tengo las homilías de Crisóstomo, tres libros de él, ¿no? Luego está el Eusebio de Cesarea, que fue el primer historiador, diríamos así, de la iglesia, ¿no? Él escribió una historia de la iglesia desde el nacimiento de Jesús hasta el año 325 y hasta un año antes del concilio de Nicea, o sea, el 324, ¿ya? Bueno, más o menos ahí está, ¿no? 325, 324, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces él escribe esa historia, entonces no está todo lo de Nicea, eso ya otro periodo, o por lo menos los debates que hubieron ahí, sí son conocidos, por supuesto, pero Eusebio ya no lo menciona, ¿ya? Bien, pero él es el primer historiador y de paso le estoy mencionando, este libro de Eusebio está como libro, la editorial CRIE lo tiene, ¿ya? Es la primera historia, o por lo menos el primer historiador de la iglesia, Eusebio, ¿ya? Eusebio. Que de paso él es el que escribe y menciona a Juan el evangelista, lo llama el teólogo. Él es el que comienza a utilizar la palabra teólogo cuando la teología, palabra griega, que tenía otra concepción, era rechazada por los padres de la iglesia y por la iglesia en general. Después pasó a ser parte de la iglesia y hoy día la palabra teología pues es una palabra cristiana, ¿no es cierto? ¿No? Pertenece al cristianismo ya. Padres occidentales ahora son los latinos, ya que le hemos mencionado, ¿no? Ahí está Ambrosio, y no sé si alguno está con Ambrosio, ¿no? ¿Quién fue grande responsable de que el emperador Constantino se convirtiera al cristianismo? Según algunos, él influenció mucho. Ambrosio. Jerónimo. Ah, mira. Jerónimo de Estrobión, dice, o Estrabión, Traviudo, algo así. Quien tradujo el Nuevo Testamento griego a la Vulgata latina, ¿no?
él tradujo entonces el Nuevo Testamento y luego formó pues la Biblia llamada la Vulgata, ¿no? La Vulgata. Agustín de Hipona, el famoso teólogo que ya mencionamos por ahí, llamado padre de la iglesia o también doctor de la iglesia. La palabra doctor aparece en la Biblia como maestro y maestro es didáscalos, maestro. Nosotros también ahí hay que reconocer esto. Hemos minimizado este ministerio y pensamos que maestro es el que enseña. Pero cuando la Biblia habla de maestro, no está hablando del que se dedica a enseñar, está hablando de aquel que da doctrina, que instruye en doctrina. Y eso la iglesia, hay que reconocerlo por otro lado también hidalgamente, que la iglesia de Roma sí ha reconocido esa concepción. Y a todos los que enseñan de esa manera y dan cátedra le llaman doctor. O sea, doctor o teólogo. Agustín viene a ser ese teólogo y doctor de la iglesia, reconocido tanto dentro de la iglesia, bueno, la iglesia católica romana, pero también en la iglesia protestante. Y es el inspirador de la enseñanza protestante, la justificación por la fe, ¿no? Así que de alguna manera somos agustinos, aunque no nos guste el dualismo de Agustín, ¿no? Porque ya hemos dicho también, él metió el dualismo, ¿no? Por su concesión gnóstica. Bueno, entonces, llamado padre de la iglesia por su gran obra en la doctrina de la iglesia y también reconocido como doctor. Son pocos en la iglesia que son reconocidos como doctor. Tomás de Aquino es uno también, y hay otra, creo que hay una tal Teresa de Ávila, me parece, no sé, o Francisco, por ahí hay otro, Juan Francisco Javier o algo así, ¿no? Son algunos nomás. Muy bien. Ahí, a ver si hay algún comentario con respecto a lo que hemos dicho ahora. ¿Ya? Ah, Pero, bueno, don León, si sorprendida lo más primero que que nada, escribiste está pastor. bien, me parece que está muy bien. Sorprendida de cómo ha sido nuestro origen, cómo ha ido viniendo y desarrollándose la iglesia, pues desde antes hasta hoy en día, ¿no? Nunca había conocido, de verdad, pastor, no había conocido la historia prácticamente de dónde veníamos. Pero mire, es una sorpresa inmensa saber de que venimos de la iglesia católica prácticamente. Ya. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿ya? La iglesia de Jerusalén. Eso que De la usted ha dicho, iglesia de Jerusalén. me acuerdo de un pastor amigo mío que también dijo eso, ¿no? Nosotros venimos de ahí. Y de alguna manera todos venimos de ahí, porque esa es nuestra tradición, ¿no? Ya. Pero hay que aclarar una cuestión de la historia. Hay que Mejor le aclarar eso. ponemos así, de la iglesia De de Cristo, Jerusalén, ¿ya? de Ya. Cristo de Jerusalén. Venimos de la iglesia de Jerusalén, o sea, de ahí parte todo. La iglesia pasa a Antioquía, Alejandría, va a Asia Menor, ya sabemos todo lo que hizo Pablo, ¿no es cierto? ¿Ya? Llegó hasta Cartago en África y llegó hasta Corintio, ¿no? Grecia, Atenas, ¿no? Macedonia y después Roma, ¿no? Roma. Y uno dice que hasta España, ya. Todo eso fue evangelizado, diríamos así. Cuando, creo que también contamos esta historia, ¿no? De que las iglesias, algunas comenzaron a tener influencia, ¿no? Dentro de todas las obispados y los diócesis. Entonces hubieron 5 diócesis que van a tener dominio en todo este proceso, ¿no? O por lo menos en el desarrollo va a hacer esto, ¿no? La de Alejandría, la de Antioquía, la de Jerusalén, la de Constantinopla y la de Roma. No son las únicas iglesias, pero son las que van a tener
influencia, ¿no? Porque también ya hemos dicho, está Cartago también ahí, ¿no? Está Atenas, está Corintios, está Éfeso, está Filipos, está Calcedonia, Nicea, pero estas no es que no tuvieron influencia, porque muchas de ellas, en muchos de estos lugares se dieron los concilios, pero en la historia van a resaltar estos 5 enclaves cristianos. De esos 5, la de Roma va a erigirse y va a tomar dominio por ser parte del imperio, o sea, la capital del imperio, ¿no? Y cuando el imperio está debilitándose, el obispo de Roma va a tener dominio. Entonces, en Nicea no existía todavía una iglesia católica romana en esencia. Existía solamente iglesia cristiana. Más adelante, con el proceso de los padres de la iglesia, se va a dar la iglesia de Roma y va a tener su influencia y todos van a digamos, a aceptar ese dominio de la iglesia de Roma sobre las demás. Aunque Constantinopla no quiso mucho. Jerusalén ya no pintaba y Alejandría está muy lejana, ¿no? Y lo que tuvieron solamente fueron dominio de escuelas teológicas, eso sí. Pero la de Roma alcanza su prestigio cuando, y esto vamos a ver la historia después, en el siglo V, VI, VII, cuando el obispo de Roma es el que va a anunciar que él es la cabeza de todo. Y que Pedro es ellos son herederos de Pedro, ¿no? Pedro viene a ser el primer papa. Esa es la historia que plantean por ahí. Así que con el papado empieza ese elemento de la iglesia católica romana, ¿no? Y que en Trento se define. Eso ya del siglo XVI se va definiendo como tal. Pero ya hay una línea ahí. De esa iglesia se sale la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, se sale. Pero también se sigue llamando católica desde la perspectiva de la iglesia universal. ¿Ya? Entonces, la iglesia de Roma universaliza su concepción y ella desde Roma se cree que está dominando todo el mundo, ¿no? A eso le llaman iglesia universal o iglesia católica, porque su dominio es a todo el mundo. Y que todas las iglesias tienen que someterse a ella. Todos los obispos tienen que someterse a ella. ¿Ah? Miren, había un dicho que ellos, entre los obispos, ellos decían obispos inter pares. Obispos inter pares, ¿qué sería? Que todos los obispos son iguales. Son iguales. ¿Ya? Pero el obispo de Roma comenzó a proponer, o en Roma se propuso que el obispo de Roma era obispo primus inter pares. O sea que él era obispo primero entre los pares. ¿Ya? Y eso fue dominando poco a poco. ¿Ya? Y luego ya sabemos la historia cómo llega, ¿no? Entonces, Roma va a dominar, Roma va a determinar muchas cosas, Roma va a hacer mucho desarreglo, en la Edad Media domina totalmente, se desacredita, ¿no? Se sale del concepto doctrinal en muchos casos, ya comienza a enseñar cosas que no son, domina todos los aspectos religiosos, teológicos, científicos, de conocimiento, captura la Biblia para sí mismo y ahí viene pues la Reforma. La Reforma abre la Biblia de nuevo y empieza otra vez a ser conocida la enseñanza, ¿no? Entonces, ese fue el camino. Y la iglesia, luego, por supuesto, la iglesia de Roma va a salir de eso, hace el Concilio de Trento, trata de ser más cristiana, ¿no? Y, bueno, hacen su reforma, de hecho, hacen su reforma, pero el papado no lo dejan, ¿no? Sí, pues, Y bastante. las jerarquías todavía continúan, ¿no? Entonces su proceso sea hasta Vaticano II, ya en el siglo XX, Vaticano, ahí sí la iglesia se vuelve más evangélica.
la Iglesia Católica se vuelve más evangélica, ¿ya? Por eso se le llama a Juan 23 el Papa evangélico, ¿no? Porque él rescata la esencia del Evangelio. Y hoy día tú escuchas predicar a un sacerdote igual que un predicador de una iglesia evangélica, ¿no? Por ese concepto, ¿ya? Pero antes no, antes era muy más ritualista y otros elementos, y el latín, ¿no? En la misa que nadie entendía, Era muy ¿no? metódico, sí, pues, Y muy pastor. metodológico, en fin. Bueno, ahí va Y el asunto. el otro proceso que me sorprendió también, pastor, es la forma en la iglesia cuando los cristianos fueron perseguidos. ¿Qué tal forma como los cristianos, pues, justo lo que usted comentaba, la cantidad de cristianos que han sido sacrificados, miles, ¿no? De qué manera los ponían en el circo. Estaba leyendo bastante un poco en el libro que nos compartió de Justo González, en la forma como a los cristianos los ponían, los disfrazaban como si fuesen animales para que los perros, pues, los podían devorar. Imagínate, qué tal forma de persecución, qué tal forma de odio hacia los cristianos, Sí, pastor. así fue. Una tremenda sorpresa para mí Sí. conocer toda esta etapa, pastor. Lo curioso es que justamente después, ya para el siglo IV o V, cuando la iglesia comienza a dominar en el imperio, es la iglesia la que va a perseguir a los paganos con la misma intensidad también. Y los va a Sí, matar, a apedrear y todo lo demás. Eso aquí es veo otra que historia. también igual. Sí, y esa es una vergüenza, ¿no? Para nosotros, es una vergüenza que el movimiento cristiano, después que triunfó, dominó, comenzó a perseguir. Y eso no es, creo que no es la forma cristiana, ¿no? Ahí es donde la iglesia, pues, de Roma es la que se ladea, ¿no es cierto? ¿No? Pastor, yo había leído un tiempo, no sé si estoy en la razón, que el rey Enrique VIII era quien se separa también con mucha fuerza de la iglesia del Papa, ¿no? Porque, Sí, bueno, no le permitieron el divorcio, se enamoró de sí, todo sí. el tema, y de ahí nace ya el tema del evangelismo, mejor dicho, de la parte más evangélica de las iglesias, Sí, ¿no? Los separatistas y todo el tema, ¿no? Algo sí, así. sí. Eso sucede en Inglaterra, pero eso va a ser después. Miren, la historia de la iglesia reformada, ahí se va a estudiar esa parte, ¿ya? O sea, pero ya que tú lo mencionaste, eh, la iglesia anglicana, ¿cierto? Viene de ese conflicto que tuvo personalmente Enrique VIII, ¿no? El rey de Inglaterra, al querer tener heredero, entonces separarse de su esposa para unirse a otra mujer para que le dé un heredero, ¿no? De ahí nace una mujer, ¿no? Que va a ser, creo, la sucesora. Pero él formó la iglesia anglicana, primeramente, ¿ya? Y la va a crear con una faceta, con una enseñanza protestante, ¿ya? Pero con prácticas católicas. O sea, es una mezcla, ¿ya? Y luego Lo de que se ella, practica hasta ahora en Inglaterra, en los sí, reyes. claro, la iglesia es anglicana. La iglesia nacional en Inglaterra es la anglicana. Así como la iglesia escocesa, que es la nacional, que es la de origen calvinista, ya en Escocia, la iglesia de Inglaterra es anglicana. Ya. Ahora, la iglesia, por eso hay presbiterianismo escocés, por ejemplo, ¿no? Que es reconocido como una iglesia nacional. Y de ahí vinieron los misioneros para hacer una iglesia nacional acá en el Perú también. De ahí nace la Iglesia Evangélica Peruana, con esa finalidad de hacer una sola iglesia evangélica, ¿no? Pero no ocurrió así, pues. Bueno, al final el asunto está en esto, que la iglesia anglicana de ahí sale con el tiempo, bueno, la confesión de Westminster, que une a todas las iglesias protestantes, ¿ya? Que se hace en Westminster también, que es una ciudad inglesa. Creo que es inglesa, sí, inglesa es, sí. Y luego está la,
el movimiento que pasa, creo que al siglo XVII, XVIII, 18 está, es del movimiento de Wesley. Aparece Wesley y se da el movimiento de santidad. Ese es el movimiento que va a dar el nacimiento de las iglesias evangélicas, más bien. ¿Ya? Entonces vienen del lado anglicano, porque Wesley era anglicano, y también por otro lado viene de la tendencia del pietismo, el pietismo protestante, ¿no? El pietismo protestante es el que va a darle la fuerza, de alguna manera, a este movimiento de santidad unido a ese mover, que ahí salen los metodistas, ¿no? Y el movimiento de santidad va a pegar en Estados Unidos y de ahí va a salir las iglesias evangélicas, ¿no? Y ya en el siglo XX se van a definir como fundamentalistas, un sector de eso se le va a llamar fundamentalista, ¿no? Muy bien, esa es más o menos la cuestión de la historia, ¿no? Está bien. Cuando sea el momento, vamos a enseñar entonces esa parte, pero ya que lo dijiste, lo adelanté, ¿ya? Bien, hermano, ahora sí nos vamos, ya hemos pasado el tiempo, creo que ha sido bonito, hermana Ida creo que se ha fascinado por el asunto y nos podemos quedar hasta medianoche aquí hablando, pero creo que hay necesidad de cortar, ¿correcto? Ya, entonces, un temita para la próxima semana, a ver, ahora sí, ya, un trabajo, un trabajo que tiene que ver entonces con Justo González también, ahí busquen el libro de Justo González, ¿ya? Y vamos a hablar entonces sobre una cuestión que es importante. Creo que canon no lo hemos hablado, ¿no? Sí, el canon de la Biblia. Falta pasar el canon. Entonces vamos a hablar de eso, aunque no hemos hablado mucho. Entonces, todo cómo se da el canon del Nuevo Testamento. Fíjense eso, el canon del Nuevo Testamento, porque es parte de la iglesia. No toque nada del Antiguo Testamento, ¿ya? Solamente el canon del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, el proceso, porque a mí me ha parecido interesante que eso también se note, ¿ya? Pastor, Mencioné eso eso, lo leemos en el libro, el de o sea, en Justo la obra de González. Justo González, Sí, en la sí, parte donde dice canon. sí, sí. Claro, la parte, y si no hay mucho ahí, tendríamos que trabajar un libro que es de Báez Camargo, Breve Historia de el canon de la Biblia. Ahí en ese librito, que está en internet por si acaso, está para bajarlo, ¿ya? Y en el Si no, libro se que los nos mandó, comparto pastor, también, que lo voy a compartir, ¿ya? Ahora terminando, se los envío. ¿Ya? Sánchez, disculpe, no escuché bien. ¿Cuál es la tarea que está dejando? Es el proceso del canon del Nuevo Testamento. Eso está donde mandó, ¿no? Sí, es esto. Le voy a mandar el libro de Vázquez Camargo y también con el libro de Justo González. Ahí vean entre esos dos. Pero el de Justo González, el de Vázquez Camargo, ese específicamente habla del canon. ¿Cuántas hojas, pastor? Y yo no doy hojas. No quiero que sea ni media página tampoco, ¿no? Pero que sea más o menos algo. Pero tampoco quiero 10 o 20 páginas. No quiero que escriban un libro. pastor, lo Algo vamos a que sea más o desarrollar. menos. Claro, Vamos a hacer un lo que... comentario y lo vamos a desarrollar. Exacto, sí. Y Así lo es. mandamos. ¿Ya? Pastor, el segundo autor, ¿quién fue, pastor? Perdón, no lo escuché bien. Leer de más Camargo, ¿qué más me dijo? ¿Cómo, Es lo cómo? mismo. Leer sobre el canon del libro de Más Camargo, me dijo, pastor, del autor Más Camargo. Báez Camargo. Más Camargo. Ujú. Los dos hablan en sí del tema. Sí, sí, sí. Okay, Bueno, Justo González puede estar hablando algo. sí. No es su tema, básicamente. Puede hablar de algo eso, pero el de Báez sí es específico. ¿Ya? Eso, pastor, eso lo va a mandar, ¿no? En el grupo. Sí, sí, ahorita se los mando. Ahí, ¿Ya? ya pastor, está ya para Muy bien, poder. se va, nos vemos, ¿ya? Ya pastor, Hasta luego, pero pastor. preocupado porque algunos dicen ahora de política. No, solamente estamos hablando desde la historia de la iglesia, sí. Ahí estamos hablando de los asuntos ahí, entre reyes y toda esa cuestión. Ahí sí. Lo de ahora eso lo dejamos, eso no es nuestro tema por el momento, aunque sea preocupación de todos los peruanos. Gracias. Muy bien, ahora sí, hasta la próxima semana, ¿ya? Y ahorita mismo le paso el libro. Bendiciones. Déjame enviar, pastor.
Ya. Gracias. Ya, pastor. Gracias. Gracias. Bendiciones. Nos vemos, Muy- hermanos. Buenas noches. Muy buena Nos clase. vemos, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones. hermanos.